En busca del último lector. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola Jan, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí bien, ya pensando en la primavera en el hemisferio norte. Pues sí, eso es sinónimo de alegría, ya por fin se acaba la nieve, se acaba el frío. Es duro vivir en el hemisferio norte, no lo digo por mí, yo en Ciudad de México la verdad es que me la paso con calor, pero Carlos la tiene muy distinta, ¿no? Allá creo que en el noreste de Estados Unidos, casi pegado con Canadá, el clima no es tan amigable, ¿cierto? No, pues por acá hoy día, ayer y hoy ha estado lloviendo y ya sabes, estamos más o menos como en unos 3, 5 y 10 grados Celsius, ¿no? En estos días, aunque la otra vez estuvo como en 20 grados, o sea, está variando, pero ya está mejorando, pero todavía no llega completamente la primavera acá en Maine. Pues sí, eso es importante aclararlo porque como nosotros acá estamos en el hemisferio norte, estamos hablando de primavera, mientras que en el hemisferio sur, donde está nuestro querido país, el Perú, pues están más bien en el otoño, ¿no? Están en el otoño camino al invierno ya. Vamos pues en sentido contrario. Entonces este jueves 7 de mayo, que es el día en que está saliendo este episodio, pues no sé cómo estará el clima allá en Sudamérica, pero bueno, aquí Carlos está sintiendo primero los efectos de primavera, mientras que acá en Ciudad de México estamos con un calor espantoso, que no se puede dormir, pero bueno, en fin, así está la cuestión climática por acá, y pues bueno, pero igual, estamos, a pesar del clima, estamos acá listos y preparados, contentos para poder empezar con este capítulo número 10 de El Último Lector. Sí, ya hemos llegado a 10 capítulos, así que estamos muy contentos de hablar de ya 10 libros, ¿no? Es un tiempo más o menos récord, teniendo en cuenta tantas de nuestras obligaciones. Pero aquí llevándoles un poquito a todos los que nos escuchan y nos ven, comentarios de libros peruanos, ¿no? De novelas que nos han marcado, que mucha gente ha leído también y que no, y si no ha leído, que esperemos que el podcast los invite a leer, ¿no? Jan, ¿tú quieres comentar algo también a propósito de esto? Sí, la verdad es que eso que dices es importantísimo porque nos ha pasado algo fantástico realmente con el episodio del capítulo 9. El capítulo 9 se lo dedicamos nada menos que a ese monumento llamado El Mundo es Ancho y Ajeno, del grandísimo Ciro Alegría, y la verdad es que hemos tenido una respuesta muy impresionante con respecto a un reel. Hicimos un videito promocionando 5 datos que no sabías, que no conocías de nuestro gran escritor Ciro Alegría, que ya se murió en 1967, ya hace muchos años que no está con nosotros, pero que bueno, pues está, yo creo, vigente en su obra, y realmente la respuesta ha sido alucinante, nos ha sorprendido, sobre todo a través de nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Instagram, a partir de que publicamos este reel, y que bueno, le dimos ahí un impulsito promocional, digamos. Pero resulta que a partir de ese reel tenemos, si no me equivoco, a ver, ahorita les digo el dato, al menos, bueno, tenemos más de 860 seguidores en Instagram, prácticamente todos nuevos, o sea, yo creo que como el 85% son nuevos, porque la verdad es que nuestra cuenta de Instagram la teníamos medio abandonada, no sé, y no teníamos tantos seguidores, pero ahora a partir de ese reel, resulta pues que mucha gente se interesó y le dio like y nos comentó. De hecho, yo estoy bastante contento con eso, y más adelante en este mismo episodio, luego de que ya hayamos conversado del libro que es el protagonista de este capítulo 10, vamos a responder a los comentarios, a las preguntas que nos dejaron. La verdad, insisto, nos ponen bien contentos y nos deja pensando muchas cosas, ¿no? Porque justo Ciro Alegría es la clase de escritor que, por algún motivo que no entendemos, la verdad, acá estamos con Carlos discutiendo por qué será esto, la gente parece haberse olvidado de él, y la gente parece haberse olvidado de una obra tan buena como El Mundo es Ancho y Ajeno, pero así ha pasado, y queda claro que hay interés de la gente en recordar a este escritor y esta novela. Y los pocos que tal vez pocos, no sé, tal vez estoy acelerando, los que la han leído la recuerdan con mucho impacto, o sea, la recuerdan su mensaje, recuerdan la trama. Y otros que no, pues no la saben, pues me queda claro que están interesados en saberlo. Y pues eso, yo me pregunto, ¿por qué una editorial, una de las grandes editoriales que operan en el Perú? Porque ahora en el Perú pues tenemos las principales editoriales del mundo, trabajan en Perú, editan muchos libros. ¿Por qué no reeditan El Mundo es Ancho y Ajeno de Ciro Alegría? Me pregunto yo no entiendo por qué, la verdad. Porque es un novelón, o sea, como dijimos en el episodio anterior, si Francia tiene a Víctor Hugo y Los Miserables, si Rusia tiene a La Guerra y la Paz, ¿no? Por decir, ¿por qué Perú no tiene
publicado permanentemente como un clásico en ediciones de lujo, en ediciones lindas, una novela como El mundo es ancho y ajeno? Pregunta que no sé, me da mucha curiosidad. ¿Tú qué opinas, Carlos? Bueno, que justo la novela ha cumplido 85 años desde publicación, hoy, este año. Entonces, bueno, estamos muy cerca de que cumplan 100 años de centenario de la novela, y pues creo que merece una edición conmemorativa, ¿no? Quizás una nueva edición anotada, yo qué sé. Bueno, ha habido ediciones, yo recuerdo al menos personalmente en mi vida tengo al menos 2 ediciones, una que compré en Perú, que salió creo que en los 90, ¿no? Ya no estoy muy seguro, y otra de Alianza Editorial, que es la que tengo actualmente conmigo, ¿no? que la compré acá en Estados Unidos en español, pero son libros, pues los libros de Cielo Alegría no se encuentran así o más, a menos que, como tú decías, usados de segunda, en alguna parte por ahí, o quizás en el extranjero, no lo sé, pero valdría la pena pues reeditarlos, promocionarlos. Son nuestros libros, nuestras novelas, es nuestra cultura finalmente, ¿no? Nuestra tradición literaria que no son libros pues ya canónicos, emblemáticos, ¿no? De la literatura nacional. Ya hablamos de Cielo Alegría y de esa novela, pero bueno, su literatura en general, ¿no? Los perros hambrientos, La serpiente de oro, y varios de los libros que hemos mencionado acá también son difíciles de conseguir en alguna medida, si son libros antiguos, ¿no? Sí, yo no sé si será complejo, pero parece que nos cuesta pensar que Cielo Alegría pueda ser, insisto, un Flaubert o un Dostoyevsky, un Tolstoy, ¿no? Pero les contamos que sí, señores, sí tenemos escritores de este tamaño, sí tenemos escritores de esa talla que nos pueden dar obras universales y eternamente vigentes, insisto. Nosotros hemos publicado, por ejemplo, en nuestra cuenta de Instagram, publicamos una cita, ¿no? Una cita de uno de los personajes del Hacendado, el villano tremendo, el Hacendado, Amenábar, ¿no? Del mundo es ancho y ajeno, y la gente pues respondía como diciendo increíble, ¿no? Como mensaje de un personaje que es de hace más de 100 años, lo lees ahorita y piensas que estás hablando de Perú del siglo XXI, del 2026, todavía hay gente dando esa clase de discursos y esa clase de mensajes. Entonces no entendemos por qué razón esta obra no está vigente y no lo sabemos todos y no la seguimos leyendo a fuerza de todas maneras en el colegio. A mí me deja pensando, puedo volverme un conspirador, empezar a plantar teorías de por qué no leemos esto, por qué no se habla de esto. No lo sé. Ustedes déjenos sus comentarios, son bienvenidos. Hemos hecho ya nuestro anuncio, los hemos invitado ayer en el Instagram, ya los invitamos a que se sumen y se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es El Último Lector también. Luego le vamos a dejar ahí un mensajito con el nombre exacto para que ahorita se me fue, perdón que estoy con principio de Alzheimer. Bueno, la cosa es que se me olvidó exactamente el canal, pero le vamos a dejar los links de todas maneras en los comentarios, así, para que ustedes se puedan sumar, o si no en el Instagram, en la parte de la bio, ahí están los links, ahí se pueden sumar, ahí queremos escucharlos, queremos leerlos, comentar, para que justamente abramos este debate, ¿no? Que a mí me parece muy interesante. Yo creo que deberíamos hacerlo, y también creo que deberían darle una mirada a los otros episodios. Ya son 10 episodios, tenemos otros 9 que pueden encontrar en el canal de YouTube. Pueden verlos, pueden, insisto, suscribirse, déjenle su like, déjenle comentarios, participen de la conversación. Nosotros de aquí en adelante siempre vamos a estar aprovechando los primeros minutos y los últimos minutos del programa para responder a sus comentarios, a responder a sus inquietudes, como lo vamos a hacer hoy también. Esto es algo nuevo, no lo habíamos hecho antes, pero bueno, en buena hora que lo hacemos, porque nos da gusto que haya, insisto, mucha gente interesada en saber más de algunos de nuestros clásicos de la literatura y otros más contemporáneos, pero que igual nos sirven para hablar mucho y hablar cosas muy interesantes sobre nuestro país, sin duda. Claro, finalmente recordar que hemos hablado ya de varios libros, algunos autores que aquí hemos tomado han sido Ricardo Palma, ¿no? Clorinda Mato de Turner, también Martín Adán, ¿no? Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, por supuesto, ¿no? Y también contemporáneos. Acuérdense que nuestro primer episodio, es que acá hemos tenido una ruta peculiar, pero empezamos con un escritor plenamente contemporáneo y vigente, como es nuestro amigo cusqueño Luis Nieto de Gregori, que fue nuestro primer capítulo, nuestro padrino espiritual. Así es. Aunque yo creo que Luis nos sigue en Instagram también, creo. Vamos a dar un mensajito. Saludos a Luis.
Saludos a Luis Nieto, que nos sigue en Instagram y queremos Sí, que nos siga en YouTube también, como porque queremos que él también se sume a esta conversación. A ver si más adelante igual somos y grandes fans de conversamos. su literatura, de sus cuentos, ¿no? O sea, de una gran tradición como escritor cusqueño, peruano, etcétera, que nosotros desde acá también recomendamos, a pesar de que no hablemos de cada uno de los libros de él o de los otros autores, recomendamos también pues que lean a los demás libros, ¿no? O sea, solamente por poner un caso, Abraham Beltromar, hablamos de unos cuentos, pero toda su literatura, su poesía, etcétera, o sea, vale la pena que ustedes mismos revisen. Nos encantaría volver a hablar de Valdemar y de otros también, pero la idea es, al menos este pequeño podcast, ¿no? Los invite a leer este libro, pero también otros libros de estos autores, ¿no? Sí, de todas maneras ese es un poco el objetivo, abrir una puerta para que ustedes ya se metan hasta el fondo donde quieran, ya invadan la casa y se queden ahí, hagan lo que quieran y se la pasen bien leyendo y conociendo pues Sí. más literatura, más autores y sigamos nosotros esta conversación. De hecho, yo voy a aprovechar de una vez para hacer un agradecimiento muy, pero muy especial, nada menos que a otra leyenda viviente del arte escénico en particular en Perú. Estamos hablando del tremendo dramaturgo, director teatral Alonso Alegría, el mayor de los hijos de Ciro Alegría, que en un gesto que a nosotros nos emocionó así, realmente hasta las lágrimas, poco menos, nos compartió unas fotos que están ahí en el Instagram, ya lo pueden ver, revisen la cuenta de Instagram, va a haber unas fotos en las que nos comparte nada menos que sus pequeños, sus tesoros. Él tiene tesoros de su papá en su casa, ahí en Lima. Entonces, en unas fotos que nos mostró, tiene la máquina de escribir, que según nos cuenta Alonso, es la máquina que usó Ciro Alegría para escribir El mundo de Sancho de Ajeno y pues quién sabe qué más cosas, ¿no? Ahí está la máquina de escribir, una máquina Remington, si no me equivoco, nos muestran unas fotos, tiene hasta la factura de cuando compró la máquina de escribir, tiene el documento, porque así lo decíamos, lo exiliaron, ¿verdad? Bueno, se tuvo que ir a Chile a vivir porque era perseguido político. Entonces el salvoconducto que le dieron también lo tiene y también nos lo muestran en estas fotos. Y eso fue, la verdad, un gesto que a nosotros nos hizo muy felices porque nos cuenta además, nuestro enlace fue una queridísima amiga de toda la vida, Ivette Palomino, mujer de teatro también, ella desde la parte de la producción, la parte detrás del telón está Ivette, desde hace buen rato haciendo cosas muy buenas allá en Lima, en el ambiente teatral. Querida Ivette, beso grande, abrazo grande. Bueno, ella fue la que nos compartió esas fotos y luego ella conversó con Alonso y Alonso nos dijo, por favor, adelante, úsenlas. Y pues nada, y él estaba muy contento de saber que hemos hecho un podcast hablando de una de las obras grandes, las obras cumbres de su papá, que insistimos, nos extraña, ¿cómo es posible que no la recordemos? ¿Cómo es posible que no la tengamos más presente? Pero bueno, de alguna manera esto pues a nosotros nos da mucha motivación, ¿no? Decir, bueno, creo, si estamos haciendo esto y está teniendo esta clase de respuesta, la verdad es que sí nos pone muy, muy contentos. Entonces acaba enorme agradecimiento a don Alonso Alegría, leyenda viva del teatro peruano, y a mi querida Ivette Palomino, amigaza de toda la vida de cuando éramos chiquillos y estudiábamos allá en la Lima de los 90s, imagínense. De hecho, Eh, nos quedamos en silencio, pero un silencio incómodo. Es que se emocionó Carlos, estaba acordándome de los 90 y se quedó pensando en No, los sí, 90. estaba pensando también en esas cosas de que casi nunca se hablan, ¿no? O sea, uno habla de la novela del escritor, pero nunca hablamos, nunca se ve quizás la biblioteca de los escritores, los libros que han leído, ¿no? Dónde han escrito sus novelas, ya sea que en el exilio, en el Perú, en qué sé yo, en algún espacio particular. Esas son cosas que a ver si algún día le daremos un pequeño, una horita para hablar solamente de esos temas, ¿no? Es decir, digamos que de dónde, o sea, cuáles son esos libros que el escritor lee, que lo influyen en su literatura, pero también en su vida o para escribir un libro específico, ¿no? Esas cosas que a veces uno se les escapa, pero la máquina misma, ¿no? Cómo ha cambiado la escritura desde esa época de escribir a mano o a máquina de escribir al día de hoy a escribir pues hasta en el teléfono, ¿no? Que mucha gente ahora escribe en sus novelas, sus cuentos, sus poemas o lo que sea directamente en notas de su teléfono inteligente o qué sé yo, ¿no? Entonces eso también son datos que valdría la pena mencionar en su momento. Solamente como un dato final, Ricardo Piglia, que también es nuestro padrino espiritual de el último lector, pues en sus últimos días empezó a escribir con una máquina que a través de sus movimientos los ojos podría
escribir las palabras, ¿no? Porque estaba ya muy enfermo. Eso para que sepan. Sí, es cierto que la tecnología permitió que Piglet, a pesar de estar prácticamente paralizado por completo, pues pudiera todavía regalarnos algunas páginas más. Y sí, pues la tecnología, los aparatos, los inventos de esas máquinas que ahora nos tienen un poco asustados, ¿no? Esas máquinas inteligentes o que se suman a nuestra inteligencia, pues igual son parte importante de la historia y de la forma de trabajar, como dice Carlos, de los escritores. Y pues nada, está bueno ese detallito. Está bueno ese detalle de hablar de las máquinas que ayudaron a crear las obras, como dicen nuestros padrinos espirituales. Bueno, yo creo que ahorita ya después de haber hecho esta primera entrada, hablando, conversando un poco de la repercusión que ha tenido el capítulo anterior, ahora ya creo que ya es momento, creo que sí, creo que ya podemos entrarle a la novela que vamos a abordar hoy, y creo que vale la pena hacerlo de una vez, aunque nos hemos ido un poco más rápido de lo que habíamos previsto, pero mejor, porque hay muchísimo que decir de la novela protagónica de este capítulo. O sea, el capítulo 10, por algo es el número 10, número redondo, la decena, cabalístico, como quieran, y hemos escogido una soberano novelón también, una obra también monumental, otro de esos hitos literarios peruanos, creo que lo comentamos antes yo. Para mí, el primer gran hito de la literatura del siglo XX era El mundo es ancho y ajeno. Creo que este es sin duda el siguiente gran monumento literario peruano de ese siglo. Novela, me parece, publicada en 1958, si es que no tengo mal el dato. Sí, 58. 58. Por la editorial Losada en Buenos Aires, ¿no? Mira, ese dato yo no lo tenía tan a la mano, pero qué bueno que lo mencionas. Pues estamos hablando del grandísimo, del queridísimo, entrañable, tempranamente ido, trágicamente, que decidió partir trágicamente por decisión propia, pero porque nos dejó un legado del cual seguimos hablando y que nos sigue apasionando hoy día. Hablamos del Taita, del grandísimo José María Arguedas. Sí, José María Arguedas es protagonista de este capítulo. Y pues esa historia mágica, mítica, triste, emocionante, telúrica, muchas cosas, no sé, se me vienen muchos adjetivos a la cabeza. Estamos hablando de los ríos profundos. ¿Qué nos dices, Carlos? ¿Qué nos cuentas de los ríos profundos? Los ríos profundos, pues es un clásico de la novela peruana del siglo XX, ya es un clásico. Espero que los que nos están escuchando lo hayan leído, y si no, espero que al final de este podcast pues digan que lo vamos a comprar y que lo encuentren también. Ojalá que se pueda encontrar. Sé que Editorial El Horizonte es la que publica todas las novelas de Arguedas, pero esa novela es quizás la novela más querida de Arguedas, ¿no? Eso es quizás por la historia, el personaje, lo que relata. No sé, hay tantas cosas, hay una gran hermandad que el narrador muestra, pero también una gran soledad, que creo que muchos de los lectores se identifican, ¿no? Muchos lectores peruanos, pero no solamente peruanos, o sea, la recepción de esa novela fuera del Perú ha sido grande, ha sido rápidamente traducida al inglés, al francés, ¿no? No sé, digamos, solamente eso muestra la grandeza de José María Arguedas, el gran escritor, que todos hemos leído algo de él, algo de él conocemos, y que yo creo que va a la par, son esos grandes pilares de la novela del siglo XX peruana, ¿no? Sí, de hecho que en ese sentido, a diferencia de lo que pasó con el maestro Ciro Alegría, Arguedas sí ha tenido esa repercusión global indiscutible, ¿no? O sea, traducciones en muchos idiomas, los que mencionabas, y varios más. Estoy en la edición que yo tengo, que es esta edición que sacó Estruendo Mudo hace como 10 o 12 años, no me acuerdo cuánto. Hay al final, después lo vamos a compartir unas fotitos en el Instagram seguramente, les vamos a compartir las fotos de las ediciones que salieron en su momento. Bueno, no tan en su momento, a inicio de los años 70 la novela ganó mucha más repercusión, y fue publicada en muchísimos idiomas, varios que los que se le pueden ocurrir, no sé, italiano, alemán, qué sé yo, otros más. Creo que hasta he visto por ahí algo en algún idioma oriental, no sé si japonés o chino, en fin.
en muchos idiomas, y además, por ejemplo, de Los Ríos Profundos existe una de estas famosas ediciones conmemorativas que publica la RAE, ¿no? Que vienen con un estudio, que vienen en estos tomos duros, bien lujosos, bien presentados, que vienen con estudios preliminares de grandes figuras, grandes autores que analizan el impacto de la novela. Entonces sí, Los Ríos Profundos sí tuvo felizmente esa relevancia, sí se le reconoció, no se le ha olvidado, aunque, insisto, a veces pasan cosas que luego, quién sabe, incluso a pesar de la repercusión, luego, quién sabe qué, quién sabe por qué, a la gente se le olvida un poco, o la deja de sentir vigente, pero creo que el caso de Arguedas es especial, ¿no? O sea, es un personaje que insisto, su propia personalidad, su esencia, su carácter, lo hace parte de los de la esencia del presente peruano, ¿no? ¿no? Pese a que él se fue hace ya muchos años, él sigue muy presente y genera pasiones, ¿no? Lo comentábamos antes, ¿no? O sea, Sí, sí. el Taita Arguedas es parte de una identidad que un poco, no sé si tristemente, no creo que sea de por sí trágico, pero si existen choques en nuestra sociedad peruana, si existen ciertos conflictos, ciertas identidades que todavía no se terminan de entender y que están ahí en disputa, Arguedas forma parte de una de ellas. O sea, ni qué decir, o sea, si hay un versus grande, histórico en la literatura peruana, es José María Arguedas versus Mario Vargas Llosa. Ya con eso decimos bastante, ¿no? Es una de esas grandes disputas que generan pasión, que generan choques, que generan debates acalorados, yo creo que hasta la fecha. Entonces sí, porque claro que sí, o sea, es parte de todo eso. Entonces de todo eso le ha dado mayor relevancia y presencia al Taita, ¿no? O sea, ahí sigue. Claro, después de tantos años, desde el 58 hasta hoy, ¿no? Han pasado más de, no sé, 60 años. El libro sigue siendo vigente, sigue siendo una gran novela, casi autobiográfica por momentos. Se siente mucho ese peso de la vida de José María en la novela, ¿no? O sea, desde el niño Ernesto es casi, pues, su propia vida, ¿no? La propia vida del joven de 14 años, que en esa época tendría, pues, Arguedas, a quien habla del niño Ernesto, ¿no? Hablé mucho para hablar de este libro, yo no sabría por dónde empezarlo, pero quizás empezar por lo más simple, que es Ernesto, que es el personaje, ¿no? El niño, Sí, ¿no? yo de hecho me animaría a hacer una sumilla así rápida de la trama. Por acaso, el dato no lo hemos comentado, José María Arguedas se quitó la vida, se suicidó. Se quitó la vida, creo que así no nos van a poner VIP en YouTube. Pero bueno, se quitó la vida en 1969, o sea, imagínate, ya son más de 50 años. 56 años llevan a ser de su partida, en fin, pero sí, y sigue presente y sigue vigente, no sé, sigue muy presente en el debate. Pero bueno, hablemos de la trama básica de la novela. Ernesto, el personaje que claramente parece ser un alter ego de José María Arguedas, ¿no? Pues está muy cerca, su historia es muy similar a la de José María Arguedas, la historia real de José María Arguedas, pues es un adolescente de 14 años que según algunas, esto no lo digo yo, estoy tomando le pedí a San Google que me diga, a ver, dime el resumen de la trama, y dice que Ernesto es un personaje que se siente, dice, atrapado entre dos mundos. Yo no sé si se siente atrapado entre dos mundos, pero está entre dos mundos, eso es claro. No sé si es algo que lo presiona, no sé si es algo que lo angustia, pero está entre ese universo andino, que es el mundo donde él se crió, donde él se formó, porque él es un niño formado en pueblos del Ande peruano, donde por circunstancias familiares él no es criado por sus padres, por su padre en particular, porque creo que su madre muere joven, lo dejan entender me parece, muere cuando él es muy niño, y entonces él es criado por los indígenas. Los indígenas en un mundo previo a una reforma agraria en Perú, estamos hablando de un mundo donde los indígenas vivían en condiciones muy duras de explotación, ¿no? Y de ser sumisos y de ser, insisto, explotados en las grandes haciendas que existían antes de que se hiciera la reforma agraria. Entonces él crece ahí, pero él obviamente él no es un niño del Ande, él es un niño occidental. Nos cuenta que su padre es un hombre rubio de ojos azules. Ya sabemos que el racismo es un ingrediente clave y difícil que forma parte, que marca estas relaciones sociales en el Perú de aquel entonces sobre todo. Entonces él es un niño blanco, de ojo claro, etcétera, pero que crece en ese entorno. De alguna manera, esa es la historia de, digamos, de crecimiento, porque empieza contándonos la historia de este chiquillo, de este adolescente de 14 años, que
se ve obligado a abandonar el amor, el cariño del padre al que él tanto quiere y el que tanto, y que con tanto dolor siempre ha tenido que vivir, digamos, ha tenido que sufrir la separación de este padre, la ausencia de la madre, y de crecer un poco ajeno a ese cariño, ¿no? Y crece criado por los hijos. Entonces ahí, ese momento que nos narra la historia es cuando el padre, que es un abogado viajero, un abogado peregrino, que tiene que viajar por la sierra del Perú de un lado a otro en busca de clientes, en busca de trabajo, y ante estas circunstancias difíciles donde tiene que cargar con su hijo joven, en algún punto le dice, ¿sabes qué? Te tienes que quedar internado en el colegio de Abancay, ¿verdad? Sí, es exactamente, si no me equivoco, en Abancay, y ahí te vas a quedar, yo me tengo que ir porque me tengo que seguir ir buscando la vida, tú te vas a quedar acá un colegio, obviamente un colegio religioso, como eran prácticamente todos en aquel momento, y la vida de Ernesto en este internado es lo que nos narra básicamente la historia. Todo lo que ocurre en ese microcosmos que es el internado, todo lo que ocurre en ese pueblo andino que es Abancay, con todas sus características idiosincráticas, sociales, la vida de los indios, la vida de la gente rica, los criollos, las autoridades, en fin, todo ese cosmos, todo ese microcosmos es el que se va narrando y visto a través de los ojos de Ernesto, ¿no? Dale tú, Carlos, a ver, continúa para Sí, seguir elaborando un poco la idea. sí, bueno, claro, que básicamente es la historia de este niño, ¿no? Y es la separación de su padre a quien adora, ¿no? Y ver todo este nuevo mundo, ¿no? De que es Abancay, el colegio, la vida en esta ciudad pequeña. Es una amplitud o sea, es un salto el que hace Arguedas desde su trabajo anterior a ¿no? Donde ya por fiesta era una novela mucho más, concentrada, más pequeña en términos de trama, y en la que en esta busca explorar mucho más, un lugar mucho más amplio, ¿no? Dentro del Perú, y que conecta, en eso se conecta mucho el mundo de Sancho y ajeno, porque claro, o sea, a pesar de que la novela tiene acción en un solo lugar, la historia que se va contando pues se relaciona con otros lugares del Perú, mucho más centrado, mucho más corto que el mundo de Sancho ajeno, no es tan amplio, pero tiene esa mirada que escapa incluso a Bancay, ¿no? Y creo que el conflicto principal, más que además del mundo andino y el mundo occidental, también es pues la soledad que sufre el niño o el adolescente joven, con la ausencia del padre, ¿no? Yo creo que ese es un tema que siempre está marcando todo el tiempo, y finalmente porque el niño tiene que hacer frente al mundo solo, ¿no? Ya no tiene al padre que lo esté apoyando, ayudando todo el tiempo, a pesar de que aparecen por momentos, ¿no? Quizás la parte inicial de la novela es la que marca muy bien esos contrastes entre el padre, el hijo, el Cusco, que aparece en el primer capítulo, y también la historia peruana, ¿no? La historia de los incas. Con eso quisiera quizás empezar con una cita muy breve, que es cuando el niño Ernesto, pues ve los muros incas en la ciudad de Cusco, ¿no? Que toda persona que haya ido a Cusco justamente lo puede ver caminando, y es una cosa impresionante ver después de tantos años, todavía estos muros incas que se sostienen y nos hablan, aunque silenciosamente, sobre nuestro pasado, ¿no? El fragmento dice así, lo leo muy rápido, dice: formaba esquina, avanzaba a lo largo de una calle ancha y continuaba en otra angosta y más oscura que olía a orines. Esa angosta calle escalaba la ladera. Caminé frente al muro, piedra tras piedra, me alejaba unos pasos, lo contemplaba y volví a acercarme. Toqué las piedras con mis manos, seguí la línea ondulante, imprevisible como la de los ríos, en que se juntan los bloques de roca. En la oscura calle, en el silencio, el muro parecía vivo. Sobre la palma de mis manos llameaba la juntura de las piedras que había tocado. Y esa parte, por ejemplo, te muestra muy bien la conexión de Ernesto, pues no solamente con las piedras incaicas, con la tradición, sino pues con la naturaleza, ¿no? O sea, las piedras que él mira no son piedras cualquiera, son piedras que están vivas, son piedras que en sus uniones, ¿no? En esas marcas desiguales, con las que se forman los muros incas,
puede uno leer los ríos que corren en los Andes peruanos, ¿no? Los ríos que fluyen y que conectan pues a toda persona que vive en los Andes. Yo creo que el niño Ernesto, digamos, su gran mundo su gran visión del mundo es poder conectarse con esa naturaleza que para muchos está en silencio o no dice nada, ¿no? Ese que es uno de los grandes valores de esta novela. Sí, de hecho creo que también ahí das mucho en el clavo. Eso es lo que justamente leí en uno de los estudios que acompaña la edición que yo tengo, que es un estudio, dicho, de un suscriptor, de un televidente, del último lector, que es compañero, amigo de Carlos también, Luis Hernán Castañeda, escritor conocido como Ludo Castañeda, ¿verdad? Escritor rural, si no me equivoco. Él tiene un estudio sobre los ríos profundos, que aparece en la edición que yo tengo, y él habla de la novela de formación. Y él le concibe los ríos profundos como una novela de formación. Es que sí, agarramos a un personaje que es perdón por los cohetes, agarramos a un personaje que es un adolescente que está definiendo quién es él, quién va a ser él y cuál es su lugar en el mundo. Entonces, claramente Ernesto, como Arguedas, que insisto, es como un alter ego, deja claro desde las primeras páginas, justo ahorita Carlos, la descripción de África de los muros está entre la página 12 y la página 13, o sea, es casi empezando, nos deja muy clarito por dónde viene la cosa con él. Una de las primeras evocaciones que hace nomás empezando el libro es la dulzura de su infancia, donde él ha sido criado por las sirvientas y los sirvientes indios. Él lo dice desde el comienzo. Luego esta fascinación ante las piedras, los muros en el Cusco, donde él siente pues una energía que es poderosa, que es trascendental. Y de hecho, pocas páginas más adelante hace el contraste con su comentario cuando se ve frente a una pared española. Él dice, mientras que las piedras le dicen todo esto, le transmiten lo telúrico, los ríos, la grieta, la piedra viva, dice, la pared española está ahí nomás, parece para iluminar la pared inca, pues una pared blanca sin ninguna gracia. Clarísimo por dónde viene la sensibilidad de este joven. Entonces hay toda esta energía, esta magia, que hay como un sincretismo ahí, ¿no? O sea, está, por una parte, hay otro elemento, por ejemplo, que nos habla de la mezcla, que los propone la mezcla, porque en otro momento más adelante, Ernesto nos habla con fascinación de la gran campana Mariangola, que está creo que en la Catedral del Cusco, ¿no? Para empezar, para él el Cusco pues es el ombligo del mundo realmente, o sea, es el centro del universo, poco menos, está fascinado con estar en el Cusco. Y cuando escucha la Mariangola, es una cosa que las descripciones que hace son vívidas, son emocionadas, se siente sobrecogido por el tañir de esa campana, ¿no? Y ahí nos mezcla, o sea, y la campana evidentemente es un signo español, la campana es algo que nos han traído los españoles, junto con la fe católica, pero él halla y describe que en esa campana no solo hay este nuevo elemento que trae España, pero sino también mucho de la mística de los indígenas, mucho de la mística del pueblo nativo. Entonces ahí ya él también nuevamente va diciéndonos, dándonos señales claramente de cómo él se siente. Es una rara vis, ¿no? O sea, él en este enfrentamiento tan marcado social que hay entre el indio, que es sirviente y que hay que explotarlo, y que no tiene, pues no es visto no se le reconoce dignidad, ¿no? Se le ve como alguien inferior. Él dice no. O sea, el indio es ternura, el indio es mística, el indio es comunión con la naturaleza. Y también es comunión con la fe nueva. O sea, él es todo él encarna una comunión en la cual, que no se da en la realidad que lo rodea. En la realidad que lo rodea hay un enfrentamiento. Hay unos opresores o una clase que manda y que abusa y que ve con desprecio, y otra clase que también se siente enfrentada a eso, ¿no? Y él se siente en medio. Entonces claro, ahí está el tema de la formación, de cuál va a ser su lugar en el mundo. Pues teniendo 14 años, evidentemente, él está buscando de alguna manera ese lugar en el mundo. O sea, a mí me llamó la atención porque mucho siempre se escucha hablar de la tristeza, de la melancolía del personaje de Arguedas, pero yo también veo mucho orgullo y también veo mucha conexión con algo que a él lo enorgullece y a él le parece muy valioso. Entonces ahí eso es una de las cosas que me gustó también de él. Claro, es un personaje, pues, uno lo lee al niño Ernesto y tiene la sensación de conocerlo, ¿no? Al final del libro dice, sí, ya sé quién es, lo conozco. Es casi uno de esos personajes que cobra vida en la página mientras que uno va leyéndolo, ¿no? Igual como sucedió con varios de los personajes que hemos leído aquí en El Último Lector. Tienen una ternura, pero tienen un carácter pues bastante definido, ¿no? Puede ser contradictorio, ¿no?
O sea, digamos, la visión susceptible de muchas cosas terribles que le pasa al niño en el colegio, por ejemplo, ¿no? O sea, toda esa violencia que ve, pero al mismo tiempo la contrasta con ese mundo mágico que él, del cual, digamos, de alguna manera lo protege, ¿no? Él dice por una parte de la novela como que es el mundo maternal de la naturaleza o algo así, no recuerdo bien la frase exacta. Pero eso lo ayuda a moverse en un mundo que considera, pues, por momentos extraño, por momentos muy, muy violento, y que lo ataca, lo hiere a un niño que es muy, muy sensible. Eso también había que marcar, ¿no? Que es un niño muy, no solamente que está marcado por la ausencia del padre, sino por la ausencia de la madre, por supuesto, pero también, pues, que es bastante sensible al mundo que lo rodea, que no le da, a veces no le da ninguna posibilidad de ser él mismo, ¿no? O sea, por eso en ese sentido se está construyendo como persona, como ser humano, como peruano, ¿no? Finalmente, ¿no? Algo, se me fue una idea que también quería comentar, pero te doy el paso ya. Sí, yo aprovecho justo para tratar de ahora también leer directamente una cita de la novela, de la parte inicial, donde queda claro, yo decía recientemente en mi anterior intervención, que él está en busca de esa identidad que no es ni la una ni la otra, que está en medio y que busca cierta armonía. Yo creo que le está tratando de construir armonía, pero es claro que él se ve muy impactado al encontrarse con los indios del Cusco y en particular, y voy a leer un par de fragmentitos aquí, que son cortos, que es la impresión que le deja conocer al Pongo. El Pongo pues era el sirviente indígena de una hacienda. Se entiende que Ernesto, el personaje, ha conocido a indígenas libres, a indígenas autónomos, a indígenas que no son servidores de Hacienda. Entonces son indígenas más orgullosos, son indígenas con tradiciones, son indígenas que cantan, que bailan, que tienen su música, que tienen su color, que tienen su cultura ahí presente. Y en eso hay un vínculo directo con el mundo de Sancho Viajeno, donde también la comunidad de Rumi es una comunidad de indígenas autónomos, de indígenas enérgicos, indígenas que tienen una visión del mundo y la defienden. Entonces es lo que también ha conocido Ernesto. Y él se encuentra con este Pongo, esto es al inicio de la novela, y leo un par de fragmentitos. Dice, yo tenía 14 años, había pasado mi niñez en una casa ajena, vigilado siempre por crueles personas. Después dice, cuando mi padre me rescató y vagué con él por los pueblos, encontré en todas partes que la gente sufría. A nadie había visto más humillado que a ese Pongo del viejo. El viejo es el jefe del padre, ¿no? Creo que es familiar también, pero es un poco su jefe, es un hombre que él concibe como un hombre muy abusivo, un hombre autoritario. Y dice, al canto grave de la campana, habla de la mariangola, se animaba en mí la imagen humillada del Pongo, sus ojos hundidos, los huesos de su nariz, que era lo único enérgico de su figura, su cabeza descubierta en que los pelos parecían premeditadamente revueltos, cubiertos de inmundicia. No tiene padre ni madre, solo su sombra. Iba repitiendo, recordando la letra de un huayno, mientras aguardaba a cada paso un nuevo toque de la inmensa campana. Estos son parte de la cita, la impresión que le deja el Pongo, y de hecho hay una partecita que creo que se me pasó, pero en algún momento dice, pues a nadie había visto más humillado que este hombre, y de hecho lo compara con un gusano esperando ser aplastado. O sea, es un impacto, es fortísima la descripción que hace Ernesto, diciendo, pues, ¿por qué? ¿Por qué tan humillado? ¿Por qué tan doliente? ¿Por qué tan sumiso? O sea, a él le subleva eso, es ¿por qué? Pero ¿por qué así? Porque además, ahora, su reacción casi nunca es violenta, su reacción es si ellos son gente dulce, ellos son gente cariñosa, ellos son gente a la que yo amo, ¿no? O sea, claramente, siempre está su declaración de amor a esa cultura, a esa forma de ser. Y a él le conflictúa, insisto, a ver que la situación que viven muchos de las personas indígenas que se van topando en el camino, ¿no? Claro, yo creo que aquí hay que ver cómo poco a poco ¿no? Arguedas va narrando el maltrato que va recibiendo, pues que han recibido los indígenas, pero también ellos, ¿no? Él particularmente, el niño Ernesto, su padre también, ¿no? O sea, de hecho una parte en el primer capítulo, el segundo capítulo, habla de cómo el padre entiende que el viejo, que es su pariente, ¿no? Que es tío, dice, del niño, los maltrata, los pone pues a dormir en una habitación, no sé, pues, donde dormirían los indios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso para el padre es una ofensa. Pero
hay todo finalmente la novela lo que va mostrando es cómo en cada capítulo, ¿no? A pesar de que son bastante independientes los capítulos, muestra cómo se maltrata a las comunidades, ¿no? O sea, desde los pequeños indígenas y luego más adelante cuando aparecen las chicheras, ¿no? Y toda esta rebelión que hacen, pues, ¿no? Por justamente el problema de la sal. Y luego más adelante el problema también con la enfermedad, ¿no? Que llega el tifus. Entonces hay como varios momentos en que se remarca a varios niveles, ¿no? El maltrato que sufren los individuos en la novela, ¿no? O sea, otro ejemplo más, muy rápido, es esta mujer, Marcelina, creo que se llama, ¿no? Que es una mujer que es violada en la novela múltiples veces por los jóvenes del colegio, porque esta mujer pues tiene problemas mentales y qué sé yo, entonces no es una india, no se describe como una india, es una mujer más bien blanca, pero de la cual es abusada por los chicos, ¿no? Sí, Eso, en ese personaje, como dices, siendo una mujer blanca también, que podría marcar, amplía, ¿no? El espectro, no es solamente la explotación del blanco, del criollo por el indio, sino también en general del débil, ¿no? O sea, de hecho es interesante que lo mencioné, yo tenía que había notado justamente que a la mujer, a Marcelina, la conocen ellos como la OPA. La OPA es, en algunos países de América del Sur, todavía significa tonto o idiota, OPA, ¿no? Y viene del quechua upa, que también significaba bobo o sordo. Es evidente que esta mujer tiene algún problema de capacidad mental. Y entonces es víctima de la angustia, de la represión sexual en la que viven pues todos los internos, porque él está en un colegio, un internado, donde está Ernesto y todos sus compañeros, y pues estos jovencitos a cada ocasión que pueden, sobre todo uno de ellos, que es uno muy grandote, conocido como el Peluca, cada vez que pueden abusan de ella, ¿no? Van al patio, la tiran ahí y la tumban, como se dice mucho en el Andí, para violarla. Básicamente eso es lo que ocurre. Y frente a eso, a mí me llama la atención porque el mismo personaje, que es el Peluca, y es un detalle que también habla un poco de lo que nos describe Arguedas. El mismo personaje que es el Peluca, cuando es acusado por sus compañeros de que tú eres el que le hace eso, tú eres el que abusas de ella, en otras palabras, él se defiende diciéndole, pero ustedes viven mirando y no se atreven a hacer esto y hacen algo peor, que es pues el famoso vicio, caer en el vicio solitario, en el onanismo, en el autoerotismo. Hablamos de masturbación, por supuesto. Básicamente, así es. el peluca los maldice, y cuando los maldice por pecar, ¿no? De caer obviamente en la autocomplacencia más bien en la masturbación, como digo, hay unas citas que son, pero de campeonato, son terroríficas prácticamente las maldiciones que les lanza el Peluca a sus compañeros que lo andan mirando, ¿no? Ahí la leo rapidito, dice: yo te he visto, Canra, te he visto aquí en el suelo junto a los cajones refregándote solo como un condenado, casi te saltaban los ojos, chancho. Así le dice. Y tú, anticristo, le dijo a otro compañero, tú también en el mismo sitio te restregabas contra la pared, perro. O sea, es el grado de represión sexual en que viven estos muchachos, porque aparte la tremenda fuerza de la autoridad católica, no es un colegio de curas, ¿no? Que son los que los están formando, es muy particular porque, digo, muchos de ellos son personajes criollos, son personajes de condición económica, digamos, privilegiada, los que están ahí, no todos, pero hay diversos, pero viven igualmente sometidos. Unos viven con cierta una explotación más bien social, socioeconómica, y los otros viven sometidos por el yugo, ¿no? de la formación católica hiperconservadora de la época, ¿no? Eso también se me hace muy interesante en esta descripción general del panorama del cosmos de este pueblo, ¿no? Sí, pues porque también es que la religión católica en la novela, quizás más marcada en esta novela que en otras, es la presencia pues del poder de la iglesia, ¿no? Cómo marca, porque el colegio es religioso, pero también, por ejemplo, porque el padre del colegio, que también tiene injerencia en el pueblo, en toda la zona, cuando llegan los colonos a pedir que hagan misa para que se vaya la enfermedad del tifus, ¿no? Él dice, bueno, vamos a hacer una misa pero, o sea, digamos, la creencia de la religión es muy fuerte y marca
toda la vida de todo, bueno, no solo en este caso de la novela, pero o sea, marca claramente todo el país, ¿no? O sea, si uno entiende que la novela es una representación de una nación, entiende cómo el poder de la Iglesia Católica, la Iglesia Católica, está marcando pues una represión y también una forma de entender el mundo, ¿no? O sea, como que Dios va a prevenir, va a salvar las almas de todos estos, de la enfermedad, ¿no? Que finalmente, digamos, dentro de los parámetros de la novela, la enfermedad pues tiene que ser alguna suerte de maldición divina, ¿no? Por algo que han hecho mal los indígenas, ¿no? Entonces, a mí esto me llama la atención porque uno lo puede contrastar muy bien con el mundo de años de agenda, donde la religión católica, si bien existe, no es el tema principal, sino más bien es el tema es la ley, o sea, como la ley nacional, la ley peruana, no los ayuda, más bien los restringe o digamos, están sujetos a la injusticia, ¿no? No a una injusticia divina, sino a una injusticia terrenal, humana, con nombre propio, ¿no? Que es el Estado peruano, ¿no? Entonces, acá la novela conecta con otras novelas y por supuesto después con otras novelas que vienen después, no solamente de Argueda, sino de otros escritores, ¿no? Sí, de hecho, en ese sentido de presentar claramente la autoridad del padre, de los padres, de los curas, de Claro. los curas católicos, por una parte son esta guía para estos jovencitos que los quieren realmente, son como sus padres. Los quieren, los abrazan, les dan cariño, pero a la vez Ernesto ve claramente el discurso tremendamente manipulador y lacrimógeno, por ejemplo, que el mismo padre director, ¿no? Que es el que básicamente el que ha reemplazado a su padre, la figura paterna de él, cuando va a la hacienda de Patibamba a hablar una misa ante los indios que acaban de ver ocurrir la revuelta de las mamachas, ¿no? Con la sal, entonces están preocupados de que no se vayan a rebelar, y les lanza un discurso ultra, insisto, manipulador, ultra así de meterles miedo, y él cuenta, se ve sorprendido porque ve como todos los indios se ponen a llorar, y él se indigna y dice, pero ¿por qué lloran? ¿Por qué se hunden así? ¿Por qué les habla así además? Porque en otros momentos de la novela, el mismo Ernesto dice cómo, a diferencia de cuando le habla a los indios, infundiéndoles el temor, el pavor, ¿no? A la acción de Dios que los va a castigar por rebelarse ante el amo, etc. Por otra parte, es muy salamero y es muy halagüeño cuando habla con los hijos de los hacendados. Algunos de los chicos que están en esa escuela pues son hijos de gente de poder, ¿no? Y evidentemente con ellos su discurso cambia totalmente, les habla en otros términos. Entonces eso también lo nota Ernesto claramente. Dice, ¿por qué les habla así a estos y por qué les habla así a estos otros? O sea, ¿por qué ese trato? ¿Por qué humillarlos? ¿No? ¿Por qué? Es claro que describe cómo preservan el orden de cosas, ¿no? El orden social. Ahora, no quisiera quedarme solamente con esta parte de crítica social. Hay unas partes que a mí me parecen bellas, poéticas, ¿no? Por ejemplo, y rescato esta partecita, ¿no? O sea, hay un momento en el cual Ernesto, que extraña tanto a su padre, que primero se va a un pueblito no tan lejos, pero luego se va a otro pueblo que está a 100 leguas de distancia. Por si acaso, una legua, dato curioso, una legua es equivalente a 5,5 kilómetros, más o menos. Entonces, 100 leguas de distancia son como 550 kilómetros, más o menos. Entonces, el padre está a 550 kilómetros y Ernesto, totalmente imbuido en la mística y en la creencia de los hombres del Ande, de los indígenas, dice, voy a hacerle llegar a mi padre un mensaje a través de una canción, que yo sé que el viento y el agua y las montañas van a hacer que ese mensaje le llegue. Y le pide a su compañero que toque el rondín, me parece, que dice, a ver, toca el rondín y yo le voy a mandar el mensaje a mi padre, le voy a hablar aquí pegadito a la montaña, pegadito al agua para que viaje el mensaje y le va a llegar hasta allá. Toda esa, insisto, esa mitología dulce, esa religiosidad, digamos, tan pegada al poder de la tierra y al poder digamos, de la geografía del Ande, está también muy marcada y constantemente. Este es un solo ejemplo, pero hay muchos otros donde te demuestran pues, que Ernesto sí es alguien que cree en esa mística, sí cree en ese poder, insisto, las montañas, los ríos, las flores, las plantas, o sea, todo lo que lo rodea. Él es en ese sentido un hombre totalmente andino, no tiene punto de comparación con lo que se topa, ¿no? Desde algunos compañeros de su escuela hasta el momento, por ejemplo, en que llegan el ejército y llegan los gendarmes, me parece, o lo que ellos llaman los guairuros, creo que es la recientemente formada Guardia Civil, sí, que muchos llegan de la costa, ¿no? Entonces él se ve sorprendido con la actitud tan distinta que tienen los costeños respecto a este espíritu, insisto, mucho más conectado
con los elementos, con el paisaje que tiene el hombre del Ande, ¿no? Claro, ahí hay como hay un choque pues ahí fuerte, ¿no? De formas de pensar, de formas de convivir en un espacio como este, ¿no? Pero no solamente en Abancay, sino ya a nivel nacional, ¿no? Cómo conviven los diferentes actores ciudadanos del país, ¿no? Y eso es lo que ve el niño Ernesto, que le extraña y al mismo tiempo lo pone, pues, le provoca, pues, una cierta ansiedad, ¿no? Ansiedad, un poco depresión, qué sé yo, como alguien que no entiende bien este mundo tan, como él llama en un momento este mundo que lo voy a leer por aquí, de este mundo cargado de monstruos y de fuego, dice él en una parte de la novela. Yo quería muy rápido, porque siempre se nos va la hora, quizás en esa misma mágica forma de expresión que tiene Arguedas, el famoso Zumbayu, es uno de esos capítulos, pues, maravillosos que ha dado la literatura peruana, que no nos dará tiempo para comentarlo todo, pero es en sí mismo una pieza de arte literaria fabulosa, porque combina muy bien esta suerte de mitología alrededor de un objeto tan simple, que es un trompo, básicamente, y que no es un trompo, ¿no? O sea, es decir, que se convierte en una suerte de objeto mágico que mezcla, yo creo que es una buena representación de cómo dos mundos pueden conectarse a través de un objeto y pueden de alguna manera crear una nueva armonía, ¿no? Que es finalmente lo que está buscando Arguedas en este libro, en los anteriores cuentos y en todo lo que viene después, en todas las sangres, el zorro de arriba y el zorro de abajo, ¿no? Y en sus libros de antropología también, por supuesto, que es lo que más trabajo hizo Arguedas, ¿no? Sí, de hecho el trompo, el zumbayo es, como dices tú, es una figura que encarna quizás un poco la utopía arguediana, ¿no? O sea, en el Sí, sentido de que como justamente vuelvo a citar el estudio de Ludo Castañeda, él hablaba de cómo esto que se mueve, pero al moverse, o parte de su movilidad, de su dinámica, que es el trompo que gira, está en estar estático. O sea, hay una combinación ahí interesante de cómo esto es dinámico, efectivamente está en movimiento, pero gracias a ese movimiento se mantiene firme en un lugar, ¿no? Al menos eso es un poco, quizás un poco cómo se puede construir la idea de que somos una cultura que está moviéndose, pero a la vez puede estar firme, puede estar estable en un lugar, como una propuesta, ¿no? De una visión, insisto, utópica, porque mucha gente pues no está de acuerdo con ella. Yo aprovecho también, ya que estamos ya dirigiéndonos hacia el final, para sacar una cita. Encontré yo 3 citas donde directamente Arguedas explica o se refiere directamente a los ríos profundos. Son 3 puntos, una de ellas está literalmente en el último párrafo de la obra. Yo rescato una que está más bien como en medio, que es la de la página 147, donde él está en una chichería, en estos sitios donde la gente se reúne pues a comer, a tomar su chicha efectivamente y a comer rico, algún picantito, alguna cosa por ahí, y se junta a celebrar, pues un sitio donde se reúne el pueblo y la gente. Y él está en esa chichería y en un momento pues en sus constantes reflexiones y observaciones de todo lo que lo rodea, él dice, en esa chichería, dice, el canto se extendió a todos los grupos de la calle y a las otras chicherías. Mi invitante y su grupo bailaban con entusiasmo creciente, no debían ya acordarse de mí ni de nada. Yo quedé fuera del círculo mirándolos, como quien contempla pasar la creciente de esos ríos andinos de régimen imprevisible, tan secos, tan pedregosos, tan humildes y vacíos durante años, y en algún verano entoldado, al precipitarse las nubes, se hinchan de un agua salpicante y se hacen profundos. Detienen al transeúnte, despiertan en su corazón y en su mente meditaciones y temores desconocidos. Ahí termina la cita, pero sí me deja pensando pues en que para él de alguna manera esos ríos profundos son una fuerza dormida, latente, pero que en cualquier momento puede, pum, despertar y nos va a sacudir, ¿no? Y nos va a arrastrar con una energía que está ahí contenida. Y es un poco esto, es una bella analogía de que ese sentir del Ande es eso, ese río profundo, que está escondido, que no está fácil de llegar, está en el fondo de quebradas dificilísimas y complejas, de geografía muy accidentada. Y en otra cita menciona eso, ¿no? Que ahí abajo, donde nadie llega, donde todo el mundo teme llegar porque está abajo de precipicios muy hondos, pero ahí está la mariposa, las aves cantan, hay una armonía ahí, hay belleza.
Hay espacio para eso ahí escondido, donde tú no sabes, donde no todos vemos y donde muchos tememos llegar. Entonces es una bella analogía, insisto, de esa distancia que tenemos con el mundo andino, ¿no? De esa distancia, de ese mundo desconocido que nos asusta, que nos repele, el que despreciamos desde las ciudades, desde la costa, ¿no? Hablando del drama peruano de toda la vida. Pero que desconocemos y que lo que guarda quizás son tesoros muy bellos, que guarda mucho de lo mejor que podemos tener. Entonces, un poco ahí está siempre latente la propuesta, ¿no? Hay que conocer eso, es lo que intenta, creo, hacer Arguedas con esta obra siempre. Claro, es súper interesante, digamos que finalmente, o sea, para ir, la novela tiene muchos, como esos muros incas, hay que sentarse un rato y mirarla y mirar los muros, que poco a poco nos empiezan a hablar desde diferentes perspectivas de toda una historia, ¿no? Toda una tradición, la tradición del Cusco, por supuesto, de Abancay, también de la historia de Arguedas, del escritor, y de Ernesto, el joven de la novela. Pero también es toda una propuesta. La propuesta de Arguedas, pues, es una propuesta muy amplia, muy grande. Ahí donde termina de repente ciertas propuestas anteriores, ¿no? La de Alegría y las de otros, López Algújar y otros escritores, empieza una nueva, que es la de Arguedas. Y la de Arguedas es una cosa muy realmente gigantesca lo que él trata de hacer, que es hablar del mundo indígena peruano desde el mundo indígena peruano, ¿no? O sea, desde el centro, desde el corazón, si quieren, el alma de los Andes, y no desde afuera. Y ese es un trabajo que le va a tomar toda la vida, directamente desde sus primeros cuentos hasta su última novela, pero también por todo su trabajo de antropólogo y también de archivista. O sea, de poder, por ejemplo, grabar la música andina en discos, ¿no? Que existe todavía en Perú, estoy seguro que lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, aquí hay algunos en Estados Unidos, en algunas de las bibliotecas, pero todo ese trabajo antropológico que hace sobre todo, pues, en la primera mitad del siglo XX, es un trabajo, pues, monumental, realmente monumental, de redescubrir la historia peruana y de registrarla, y de no solamente registrarla como antropólogo, sino registrarla como escritor, o sea, escritor de ficciones, que es otra realidad, ¿no? Es decir, moverlo no solamente del registro realista, decir, esto pasa y así es, y qué sé yo, sino de con eso crear otro tipo de texto, que es la novela o los cuentos, ¿no? O los poemas, que también la gran cantidad de recopilación de poesía que ha hecho Arguedas, traducciones, etcétera. Pues el podcast no nos da para hablar de todo su trabajo. Los Ríos Profundos es una entrada, una suerte de pequeña entrada de navegación para un mundo mucho más amplio, del cual podríamos hablar, pues, horas, no sé. Sí, no, de hecho es tremendo, porque uno dice, vamos a organizarnos para que no se nos vayan los tiempos, que es imposible. Yo, de hecho, no me quiero ir, y lo dije al comienzo, vamos a hacer, queremos leer un poco los comentarios que nos dejaron muchos, ahí a través de la cuenta de Instagram. Tenemos, por ejemplo, un comentario qué divertido, acá tenemos una seguidora que se llama, cuyo nombre en Instagram es Emma Suns. Imagínate, tremendo cuento de Borges, ¿eh? Buen guiño literario ahí. Dice, también, ella nos dejaron muchos comentarios sobre el episodio anterior sobre Ciro Alegría, y por ejemplo ella nos dice que también Ciro Alegría fue amigo de Gabriela Mistral. Ese es un dato que efectivamente nosotros sí habíamos escuchado por ahí, nosotros lo mencionamos, pero sí, él, cuando estaba en Chile, me parece que él sí llegó a conocerse con Gabriela Mistral, fue cercano. Luego Eda Ilave, que también, gracias por comentar, ella nos dijo que estaba leyendo Jaguar Fiesta, pero nos comentó algo que ya habíamos mencionado al inicio, ¿no? Que El Mundo es Ancho y Ajeno ya no lo venden en librerías, casi nadie lo publica, y dice, lo estoy buscando en librerías pequeñas en el centro de Lima porque quiero leerlo. Imagínense, no se consigue, ya lo mencionamos al inicio. Gracias, Eda, por comentarlo. Ya hemos hablado de esta situación que nos parece muy curiosa. Por ahí también otra seguidora que se llama Lucero nos dice que es nueva seguidora y que quiere leer más a Ciro Alegría. Por favor, adelante, prueben. Buscando por internet, prueben libros electrónicos, a veces hay que recurrir a un PDF si no se consiguen, pero yo creo que la obra de Ciro Alegría la podemos conseguir mucho en libros usados. Luego también otro seguidor que R. Sosa Ortiz, no tengo su nombre completo, pero nos dice que el Cacique, que creo que es miembro del Callao Cartel, que es una banda como de hip hop allá peruana, dice que menciona
una de sus canciones que se llama Legalizando el Área, menciona a Ciro Alegría. Sí me di tiempo de escucharla y sí dice algo así como que, como Ciro escribo con alegría, o algo así menciona en esta canción, que es un hip hop divertido de Callao Cartel. Saludos al Callao desde acá, desde México. Saludos al querido Yauca. El Piero Herrera comenta, El mundo de Sancho de Ajeno es el mejor libro de todos los tiempos. Por favor, estamos muy de acuerdo y por eso se debe reeditar pronto. Después, mi querida hermana Erika Arce desde Lima me dice, leyendo una de las citas, la famosa cita del hacendado Amenábar, nos dice, es muy actual, dice, en estos días de elecciones aquí en Perú he escuchado frases similares a personas en mi centro de trabajo que van a votar por primera vez. O sea, señores, el pensamiento del hacendado Amenábar del mundo de Sancho de Ajeno se puede escuchar hoy, 2026, entre votantes jóvenes que van a ir a votar a la segunda vuelta. O sea, por eso hay que leer, ¿no? Por eso hay que leer estas obras importantes que hablan de la realidad del Perú. Me parece. ¿Cómo la ves, Carlos? Eso yo creo que, bueno, finalmente el último lector plantea, pues, ¿no? Nuestro podcast lee novelas peruanas que hablan, pues, de la realidad del Perú, ¿no? Del Perú de antes, de ayer y de hoy, y que de alguna manera, pues, es el futuro, el Perú de mañana. Sí, o sea, los problemas del Perú no han cambiado. Hay muchas cosas que siguen ahí. Por ejemplo, en el mismo Ríos Profundos, ¿no? O sea, todo este grupo de gente que está protestando por la sal, pero también que porque hay una enfermedad que les empieza a matar y empieza a matar, que es el tifus, a mucha gente que no tiene manera de enfrentarse a esa enfermedad porque no hay pues postas, no hay hospitales, no hay nada, ¿no? Ese problema no es el problema solamente de ayer, es un problema de hoy. No tengo ni que mencionarlo, pero con el COVID, la cantidad de personas que murieron en el Perú sin asistencia médica, o porque no existía asistencia médica o porque era muy cara, es una realidad. Entonces, digamos, a veces realmente lo que queda es irte a rezar, como aparece en los Ríos Profundos, ¿no? Para que esto pare. Digamos, o sea, la actualidad del Perú de hoy, del 2026, no es muy diferente de hace 100 años. Así es. ¿No? Que habla Arguedas o Martín Adán o Ciro Alegría o etcétera, ¿no? Otro seguidor en el Instagram, Ángel Cárdenas, nos dice, preso, torturado, deportado, hablando de Ciro Alegría. Cosas de rutina en quien se mete a transformar el mundo. Pues tristemente creo que no le falta razón a Ángel Cárdenas. Saludos, Ángel, gracias por comentar. Luego otro seguidor en Instagram nos dice, él se llama David Ricardo, como uno de los... Bueno, nos dice, la anécdota de Vallejo, que fue profesor de Ciro Alegría, la cuenta el mismo Ciro Alegría en sus memorias. La muerte de Damián y el cuidado de su cadáver por Maño en Los perros hambrientos, o la muerte trágica de Rogelio y la serpiente de oro me marcaron para siempre. El mundo de Sancho de Ajeno la leí 2 veces, obra monumental. Nada más que me revienta cuando utilizan su temática como propaganda política zurda. Saludos. Bueno, diferencias de política, pues sí. En todo caso, a mí me alegra que más allá de posiciones políticas todavía haya espacio para que todos, seamos de la izquierda a la derecha, del centro, de arriba a abajo, podamos apreciar una obra tan valiosa como El mundo de Sancho de Ajeno. Gracias, David, por compartir esto, aparte por lo vemos lector de Ciro Alegría. Luego, algunos otros comentarios más. Aquí está Tobia Katsuki, a quien le respondimos en Instagram también. Muchas gracias por comentar. Otro, déjeme ver, Hugo, discúlpame, quiero ver tu nombre para no mentir. Sí, Hugo Pincheira, ¿qué nos dice Hugo Pincheira en el comentario? Perdón, acá en lo que voy abriéndolo para no perderlo. Hugo Pincheira nos dice, El mundo de Sancho de Ajeno, la leí en mi adolescencia y me marcó de por vida. Sí, es la clase de obras que a uno lo dejan marcado para siempre, qué duda cabe, y por eso tenemos que seguirlas leyendo, y por eso está bueno. Por favor, amigos de todas las editoriales presentes en Perú, amigos queridos de Pace, amigos queridos de las transnacionales, no sé, que si Planeta, que si Penguin, etcétera. Por Dios, ¿por qué no hay una muy bonita edición del mundo de Sancho de Ajeno? Nos hace falta, la gente la pide, la gente la quiere leer, se vale leerla todavía, es uno de nuestros clásicos. En fin, nos hace muy felices en verdad haber generado esta conversación en Instagram. Les volvemos a decir, ya los invitamos a que se unan a la página de YouTube, porque a nuestro canal de YouTube, porque ahí pueden ver el podcast completo, y ahí les vamos a poder contestar ampliamente o con más calmita, como lo estamos haciendo ahora. Sí. Y cuando estén ahí, por favor, dennos like, coméntenos.
suscríbanse, like, comenten, like, suscríbanse. Eso es lo que a nosotros nos da vida, nos permite seguir haciendo este trabajo mejor, con más tiempo, con más ganas. Así que en verdad, por favor, les agradecemos un montón que estén ahí y por favor sigan sumándose, vamos a estar muy contentos que lo hagan. Eso. Y vamos a traer más sorpresas. Ahorita que mencionaba Carlos que sería bueno hablar de temas como las máquinas, los artefactos que utilizan los escritores para crear, porque no podría ser un tema para más adelante. Podríamos hacer algunas conversaciones, unos lives, quizás vía Instagram o vía YouTube, para hablar de este tipo de temas y así para poder interactuar, porque ya saben que este episodio pues, es grabado, ya saben. Pero está bueno hacer lives de vez en cuando, ¿no? Entonces, quizás podemos organizarnos, es cuestión de que ustedes nos den también algunas ideas. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Que muchas gracias a todos, en realidad que nos están escuchando aquí y allá. Yo sé que nos escuchan de todas partes, sobre todo de Perú, porque es un podcast sobre libros peruanos, pero la idea es que cualquiera que esté interesado en literatura también nos escuche, ¿no? Y nada, que nos sigan, nos suscriban, compartan nuestra información de nuestros reels y nuestros, por supuesto, videos en YouTube. Hemos hablado hoy día de Arguedas, se nos ha quedado tiempo cortísimo, pero, o sea, leer Los ríos profundos implica, pues, ahí también otra vez buscar Yaguar Fiesta, toda la sangre, los cuentos de agua, los escoleros, Guarmacuyay, uno de sus grandes cuentos de la agonía del Razuñiti. No sé, bueno, se me escapan El zorro arriba, el zorro abajo y otras cosas más, porque Arguedas tiene una gran cantidad de libros que merecen ser leídos, comentados, discutidos, que es la mejor manera de recordarlos a nuestros escritores y de volverlos parte de nuestra biblioteca, ¿no? Eso, finalmente, síganos, sigan escuchando al último lector. Sí, en verdad, pues eso, también repetir el mensaje, ya lo dijimos, ya lo dijo Carlos. Hay mucho más de qué hablar. Vamos a seguir en esta primera temporada con nuestro recorrido de libros peruanos, pero no duden que más adelante vamos a ampliar esto, porque yo creo que la familia lectora, hay gente que nos está siguiendo que no solamente está de Perú, gracias a los que nos siguen, según los que nos están siguiendo en Instagram, por si acaso, me ha sorprendido, las ciudades donde más nos siguen son Caracas, Venezuela, Santiago de Chile, nos siguen en Ciudad de México, nos están siguiendo de varios lugares que no se le ocurre, luego también de pronto nos salía Nueva York, o Washington, o Madrid, España. O sea, hay de todo y de todas partes y pues seguramente más adelante, siguiente temporada, vamos a abrir un poco el panorama y quizás empezamos a escribir no solamente escritores peruanos, sino también literatura en general latinoamericana. Igual, somos comunidad y vaya que tenemos mucho en común, así que también eso no lo descarten, va a estar, viene más adelante, pero bueno, por ahora vamos a seguir con nuestro recorrido. Ya verá cuál será el siguiente libro, ya nosotros mismos nos vamos a decidir, porque también es difícil elegir entre tantas opciones, pero bueno, ahí vamos. Pero de todas maneras nos veremos pronto, seguramente en 2 semanas. Sí, en 2 semanas nos vemos. De todas maneras, gracias a todos, nos vemos. Y pues aquí seguimos. Gracias, Carlos. Gracias, ya. No, de ti, como siempre, conversar de Arguedas es para estar en una chichería realmente y escuchándolo. Y creo que sería una buena manera. Nos vemos. Nos vemos, maestro. Nos vemos, gente. Adiós, que estén muy bien. Esto fue El Último Lector. Chao. Hasta luego. Este no es el final, lector. Te seguiremos buscando en un próximo episodio.